Otro de los elementos importantes que debemos repasar son los aspectos en los que la filosofía ha hecho presente el arquetipo de la madre o ha estudiado el arquetipo de la madre. El primero es el desarrollado por Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ya les hablé un poco de ese libro. Este es escrito a la par de arquetipos e inconsciente colectivo y va a señalar cómo el arquetipo o este arquetipo mito ha encauzado y organizado la conciencia de la humanidad, estableciendo una separación entre el yo y el otro. Sería evidente entonces considerar entre consciente e inconsciente. El asunto es que cuando traemos a la realidad ese yo y ese otro, podemos percatarnos de que mi yo, que corresponde a mí mismo, es para ustedes el otro. De la misma forma que es en mí mi inconsciente para mi consciente. Esto nos va a llevar al desarrollo de un concepto, el concepto de Mitsein, ser en otro o ser con otro. Y este ser en otro es formulado por Beauvoir desde la mujer, señalando que la inmanencia de la mujer, lo que está en el interior del sujeto, eso se trata la inmanencia. Por ejemplo, la dignidad es inmanente al ser humano. Esa inmanencia de la mujer no se encuentra en ella misma, sino en la variedad de representaciones que el otro coloca en ella. La mujer es porque es madre o abuela o hija, pero su realización, su trascendencia, estaría subyugada por el arquetipo que los demás colocan en ella. Simone de Beauvoir va a crear tres grupos. En el primero encontramos hija, esposa, madre, suegra, abuela. En el grupo 2, naturaleza, psique o muerte. Y en el grupo 3, Demeter, Cibeles, Musa, Sirena, Venus o Eva. En los arquetipos y símbolos por los que la mujer ha sido representada a través de toda la historia, la mujer ha sido definida a través de su relación con los otros, es decir, lo que está más allá de la experiencia. El otro planteamiento que sería interesante tratar es el de Erich Neumann. Él es un psicoanalista y simbólogo y fue uno de los discípulos de Jung. Además, formó parte del grupo Eranos o del círculo Eranos. Me gustaría hablarles brevemente del círculo Eranos. Eranos, como ustedes saben, quiere decir comida común. Y este fue un grupo interdisciplinario que se dedicó al estudio del pensamiento junguiano y de los símbolos en general. Funcionó en Ascona, Suiza, y se ha reunido desde 1933. En él se han incluido estudiosos muy destacados de los mitos griegos, como Karkerenji, o de los símbolos y las religiones, como Mircea Eliade, o como el propio Neumann. Este círculo funcionó hasta 1988. Neumann realiza una importante comprensión al arquetipo de la madre a partir del surgimiento de la conciencia moderna. Nadie ha podido decir hasta ahora cómo surgió la conciencia, cómo es que un día el hombre empezó a tener conciencia de sí mismo. Algunos estudiosos, como por ejemplo James James, en su libro El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, señaló un inicio de la conciencia que ha sido muy debatido y desacreditado. Neumann, por su parte, señala que el hombre primitivo en realidad vivía en una mente inconsciente, es decir, que en principio actuaba únicamente por instintos, sumido en un mundo absolutamente animal, sin ninguna reflexión sobre sí mismo. Neumann nos sugiere que el proceso de evolución de la conciencia se produce por medio de fases, en el que el yo está contenido en el inconsciente, como lo está en el resto de los animales. El inconsciente entonces va a dar vueltas sobre sí mismo, pero en algún momento se va a producir la separación del inconsciente y el consciente. Cuando surge como una especie o forma de liberación del yo, ocurre un puente entre ambos. Cuando se produce esta fragmentación, una parte de nuestra psique, el inconsciente, queda adherido al símbolo de la madre, a la feminidad, mientras que la conciencia se adhiere al símbolo del padre, a la masculinidad. La situación psíquica de todo el género humano estaba sumida en el inconsciente.
y esto puede verse reflejado en los distintos mitos. Neumann va a llamar matriarcado a este fenómeno de constelación psíquica que se produce como expresión y proyección del inconsciente, y patriarcal al desarrollo de la conciencia como impulso del yo para liberarse de lo que es inconsciente y poder dominarlo. Matriarcado y patriarcado son dos niveles psíquicos en los que el grado de desarrollo de la conciencia y del inconsciente es distinto al modo en que ella emplaza con respecto a este. La conciencia de nuestro yo se mantiene en una fase dependiente de nuestro inconsciente. Somos incapaces de una conciencia plena en todos nuestros actos y por eso nos domina de esta forma una estructura patriarcal. No siempre logramos estar continuamente conscientes, no podemos. Pero esto no quiere decir que toda la conciencia sea patriarcal. En nuestra conciencia existe también una parte matriarcal, una forma de entender el mundo desde la madre. Esta es la parte de nuestra conciencia que se dedica a establecer pautas culturales. La conciencia matriarcal sirve de vínculo para la conciencia plena patriarcal y el inconsciente en un puente entre ambos mundos. Podríamos hablar entonces de tres momentos de desarrollo de la conciencia. Tenemos el uroboros materno, y esto se define por una situación psíquica originaria que posee un acento positivo maternal y que se opone al yo. El uroboros o ouroboros es una serpiente o dragón que se muerde la cola, es símbolo del renacimiento, del tiempo, de los procesos psíquicos. Es por eso que Neumann lo va a llamar uroboros materno, y es el proceso psíquico atemporal en el que se encuentra sumido el inconsciente. Una vez que el yo comienza a desarrollarse, lo maternal pasa a constelarse en el arquetipo. Neumann considera que el yo femenino se vincula a la madre y a la totalidad de la autoconservación, mientras que el yo masculino no entra en conflicto con la madre. Las características de este proceso son los relativos al inconsciente como un totalizador, por lo que domina la personalidad y se opone al yo. Esta también sería la fase de invención. Luego tenemos la fase de irrupción y corresponde al momento entre el uroboros materno y el uroboros paterno. Durante esta fase, el uroboros materno se encuentra activo, pero ya tiene un acento patriarcal. La situación de dominio de la madre comienza a resquebrajarse y a emerger el arquetipo del padre como una guía o autoridad, o como la capacidad de dominar. Durante esta fase permanece aún como dominado por la madre, y porque esta es un instrumento de fertilidad. Finalmente tendremos el ouroboros patriarcal, y esta fase es donde lo femenino pasa a quedar atrapado por lo desconocido que se impone, la conciencia, la experiencia del límite del yo. Esta experiencia es similar a una experiencia mística o a la individuación. El poder corresponde al numen, es algo que se señala con la cabeza, en la que domina la divinidad masculina, su deseo, su voluntad de poder, pero también la inspiración.